A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado, Jacqueline Kennedy pidió a un amigo que le diera la noticia a sus pequeños huérfanos. Aquel personaje, que había participado en la Segunda Guerra Mundial, era un héroe nacional en los Estados Unidos por otra acción más espectacular. Ese hombre era John Glenn, el primer astronauta norteamericano en orbitar la Tierra, y representaba una compensación simbólica frente a la ventaja soviética en la carrera espacial. John Glenn, aclamado por manifestaciones multitudinarias en Norteamérica, en su momento era más popular que el presidente Kennedy, que moriría poco tiempo después. Aunque Glenn se retiró de su actividad como piloto, instructor y astronauta e ingresó al mundo de los negocios y luego de la política, continuó siendo una figura reconocida en su país y volvió a catapultarse en 1998. Glenn se catapultó en términos metafóricos y físicos, porque a los 77 años se convirtió en el astronauta de mayor edad que hubiera viajado al espacio. Aunque algunos críticos dijeron que era un costoso viaje de turismo para un político reconocido, y otros opinaron que era un positivo experimento para conocer los efectos de la gravedad en una misma persona con diferencia de 35 años entre dos vuelos. Más allá de la polémica, un día como hoy, 20 de febrero de 1962, John Glenn se convertía en el primer norteamericano en orbitar la Tierra. Y nos recordaba cuán alto pueden volar los sueños y los humanos, y a la vez cuán grande y pequeña es la nave de la Tierra que todos habitamos. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este viernes 20 de febrero del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook además como Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Ministerio fija nuevas reglas para jornadas especiales y permite hasta 12 horas diarias de trabajo en Ecuador. Fiscalía abrió una segunda investigación a Mario Godoy, expresidente de la Judicatura. Presidente Noboa anuncia visita al país de Príncipe de Abu Dhabi para firma de acuerdo comercial. Judicatura destituye a juez que liberó a alias Topo y revoca sanción para Cristian Fierro de Unidad Anticorrupción. Asamblea aprueba ley urgente sobre eficiencia de gasto de los GAT. Ley de fundaciones, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, espera pronunciamiento de la Corte Constitucional. El editorial será de Hernán Pérez Luz, importante victoria. Tendremos entrevistas con José Najas Gervi, psicólogo, psicoterapeuta. El tema, ¿cómo explicar el fenómeno de los terians? Napoleón Santamaría, abogado tributarista, habla en cambio sobre las reformas al COTAD. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Ministerio fija nuevas reglas para jornadas especiales y permite hasta 12 horas diarias de trabajo en Ecuador. El Ministerio del Trabajo expidió un nuevo acuerdo que modifica el procedimiento para autorizar jornadas especiales y regula con mayor precisión la distribución de la jornada laboral y la aplicación de horas suplementarias y extraordinarias. La norma aplica a todos los empleadores y trabajadores sujetos al Código del Trabajo y busca ordenar prácticas que ya se venían aplicando en sectores productivos y de servicios. El acuerdo ministerial redefine cuando un empleador debe solicitar autorización para aplicar turnos u horarios especiales de trabajo.
A partir de esta normativa, requerirán aval del Ministerio del Trabajo aquellos esquemas que impliquen más de 5 días consecutivos de trabajo con descansos acumulados, jornadas con menos de 2 días seguidos de descanso o sistemas de horarios rotativos, ya sean diurnos, nocturnos o mixtos. En estos casos, el empleador deberá presentar una solicitud formal, justificar la necesidad del turno especial y contar con el consentimiento de los trabajadores involucrados. Si la autoridad laboral no se pronuncia en un plazo de 10 días, la autorización se entenderá concedida automáticamente. El acuerdo mantiene la posibilidad de realizar horas suplementarias y extraordinarias, pero aclara que solo se aplican cuando se superan los límites legales de la jornada. En los esquemas especiales se permite trabajar hasta 12 horas diarias, siempre que exista compensación con días adicionales de descanso y sin recargos, y mientras no se excedan las 40 horas semanales. La normativa introduce con mayor claridad la llamada jornada laboral eficiente para el desarrollo, que permite distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias dentro de 5 días, mediante acuerdo voluntario entre empleador y trabajador. Este esquema busca mejorar la conciliación entre trabajo y vida personal, reducir tiempos de traslado y fomentar el empleo juvenil y femenino sin afectar derechos adquiridos ni el pago de horas extras cuando corresponda. Fiscalía abrió una segunda investigación a Mario Godoy, expresidente de la Judicatura. Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura, que fue censurado en un juicio político en la Asamblea Nacional, está bajo 2 investigaciones de la Fiscalía de Ecuador, según informó el titular del Ministerio Público, Leonardo Alarcón. En una entrevista del 20 de febrero del 2026, el fiscal Alarcón detalló que los 2 casos se encuentran en una etapa de investigación reservada. El primero es sobre un posible tráfico de influencias. Este caso se encuentra a cargo de la Fiscalía de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Explicó Alarcón y añadió que hay un segundo proceso que está en el despacho de la Fiscalía General del Estado. El segundo caso fue presentado por algunos delitos: delincuencia organizada, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho. Todo eso hay que investigar para poder realizar una imputación a las personas que se encuentren inmersas en estos posibles delitos, añadió. Debido a que Godoy tiene fuero de corte, este segundo caso está en el despacho de la Fiscalía General. Nosotros estamos realizando las investigaciones y el momento en que tengamos todos los elementos de convicción necesarios para realizar una imputación, la Fiscalía General del Estado actuará en estricto derecho, aseguró Alarcón. Presidente Noboa anuncia visita al país del Príncipe de Abu Dhabi para firma de acuerdo comercial. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes 20 de febrero del 2026 que el príncipe heredero de Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, visitará el país. En este marco se espera la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral. La visita oficial está prevista en 10 días, poco después de que también llegue a Quito el canciller de Israel, Gideon Saar, para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial. Cuando entre en vigor el acuerdo, el 98% de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con acceso preferencial y el 75% de estos productos ingresará de manera inmediata con arancel cero, de acuerdo a información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano. Serán más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, los que quedarán cubiertos por el CEPA, y también habrá un proceso de desgravación de hasta 10 años para el resto de exportaciones. Con este acuerdo, el gobierno estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta $1.000 millones anuales al año 2030. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó en otra entrevista que la visita del príncipe heredero de Abu Dhabi será para la firma del acuerdo de comercio, cuyas negociaciones fueron cerradas en el último viaje de Noboa a Emiratos Árabes.
Judicatura destituye a juez que liberó a alias Topo y revoca sanción para Cristian Fierro de Unidad Anticorrupción. El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón de La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, Walter Pío Arriaga, durante una sesión extraordinaria del 19 de febrero del 2026, el organismo determinó que este juzgador incurrió en la falta gravísima de manifiesta negligencia mientras conoció un caso penal en contra del alias Topo, integrante del grupo de delincuencia Los Choneros Fatales. El caso se conoció hace más de un año. Las investigaciones determinaron que el 15 de enero del 2025 el servidor sancionado dictó la prisión preventiva en contra de alias Topo, y sin una fundamentación clara se apartó del caso, pese a que aún debía resolver la apelación de la defensa presentó. El juez ordenó que el proceso pase a una unidad anticorrupción en Quito, pero esa dependencia devolvió al expediente. El 6 de junio del 2025, ante la falta de atención a la apelación, el juez destituido declaró la nulidad del proceso, dejó sin efecto de prisión preventiva y ordenó la libertad inmediata de alias Topo. Asamblea aprueba ley urgente sobre la eficiencia de gasto de los GAT. La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero del 2026 con 77 votos la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAT, que generó polémica entre el oficialismo y la oposición política en la Asamblea. El encuentro convocado por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Holsen, se desarrolló en un lugar poco usual para una sesión del Pleno y la aprobación de leyes, la Universidad Tecnológica Ecotec en Guayas. El eje central de propuesta que fue enviado por el presidente Daniel Noboa como económico urgente es que los gobiernos locales deberán invertir el 70% de sus ingresos en inversión y el 30% en gasto corriente, algo que ya consta en la normativa vigente. La bancada de Acción Democrática Nacional y el propio gobierno defendieron el proyecto bajo el argumento de que esa regla está invertida en muchísimos municipios en los que se destina entre el 70 y el 80% en gasto corriente y apenas el 20% o el 30% en inversión. Los sectores de la oposición política, como Revolución Ciudadana a la cabeza, en cambio sostuvieron que la ley provocará un recorte en las asignaciones presupuestarias en los gobiernos locales, lo que impactaría directamente a la política social de municipios y prefecturas. Un grupo de personas se ubicó en los exteriores del centro de estudios para manifestar su rechazo a la ley. En el lugar se desplegó un cordón de seguridad conformado por efectivos de la Policía Nacional, quienes se ubicaron entre los manifestantes y los accesos al recinto. Ley de Fundaciones. Fundación Ciudadanía y Desarrollo espera pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ha pasado más de una semana desde que la Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de la inconstitucionalidad presentada por organizaciones sociales a la Ley de Transparencia Social, o conocida como Ley de Fundaciones de Iniciativa del Ejecutivo, y aprobada a la Asamblea Nacional en agosto del 2025. Y los pedidos para la Corte se pronuncie sobre el fondo de la demanda aumentan. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y de Desarrollo, dijo que la Corte Constitucional debe tener en cuenta que sus actuaciones deben ser oportunas cuando las acciones que se presentan buscan impedir que derechos fundamentales sean violados. Aunque celebró la admisión a trámite que, señaló, también fue inoportuna. Dijo, esperemos que sea ágil en su decisión definitiva para evitar posibles vulneraciones a derechos ya han sido identificadas. Advirtió que con la aplicación de la ley, que está en vigencia desde el 28 de agosto del 2025, con la publicación en el registro oficial, se han dado afectaciones a derechos constitucionales, como lo que ocurrió con el paro nacional y la congelación de cuentas de organizaciones. En Radio Sucesos estuvo José Najas Gervis, psicólogo, psicoterapeuta, y nos habla sobre el fenómeno o cómo explicar el fenómeno de los TENEANS. Escuchemos lo que dice.
Yo como profesional, honestamente, me parece francamente una lástima tener que llegar al punto en el cual se tiene que conversar de cosas que hace no mucho hubieran sido muy obvias para todos, pero bueno, es el mundo en el que vivimos y entonces se debe conversar, porque al no conversarlo, las ideas malas se esparcen. Entonces, bueno, ahí ya he hecho claro mi posición. Yo creo que esto es bastante destructivo, pero tiene bastantes ángulos desde los cuales podemos entenderlo. Yo creo que uno muy importante es este tema del posmodernismo, que es esta corriente, digamos, filosófica o ideológica en la cual se niega la realidad objetiva. Es una corriente que se va esparciendo más y más mientras los años pasan, y una consecuencia natural de esta negación de la realidad objetiva creo que es algo como lo que vemos hoy en día. Ya hemos visto cosas como esas con el tema de la ideología de género, donde la gente puede construir su realidad según ellos, y entonces la consecuencia lógica es que si Ujú. podemos construir todo, si todo es construible, entonces también podemos convertirnos en animales. Entonces existe primero esta corriente, digamos, este ángulo filosófico o ideológico desde el cual lo podemos entender, que es, hemos pensado del mundo de cierta forma que ha dado paso o una licencia intelectual para que la gente pueda justificar la existencia de los tales llamados Terians, ¿no? Donde ya, imagina, también hay gente que, bueno, no sé mucho, igual se identificaba como, si es que es un señor de 50 años, como un niño de 8 años o una niña de Pero transedad. ¿están afectadas su psicología? ¿Son personas enfermas psicológicamente o no necesariamente? ¿Cómo lo vemos? Bueno, yo creo que, a ver, hay definitivamente motivadores psicológicos. Por ejemplo, yo creo que podemos verlo desde un ángulo existencial, por ejemplo, del hecho de que todos los humanos queremos una vida, digamos, mejor. La vida es difícil, la vida implica sufrimiento, la vida implica transformación, enfrentar, descender voluntariamente. Es una opción, descender voluntariamente, digamos, al caos de la oscuridad de tu vida para transformarte y vivir una vida mejor, ser más fuerte. Pero ese camino es difícil. Y entonces frente a eso, mucha gente Mm. puede decir, más bien lo que puedo hacer es construir un atajo y simplemente cambiar lo que soy. Y El eso, ego, y eso capaz. capaz me va a ayudar a escapar de todos mis problemas. Entonces, frente al peso existencial del sufrimiento, mucha gente puede verse atraída o seducida por la idea de que si cambio quién soy en mi realidad, tal vez con eso van a desaparecer mis problemas. Luego también está, por ejemplo, el componente de la aceptación o la pertenencia, de que estas subculturas de Internet, por ejemplo, como los Terians, le dan a la gente que ha sido rechazada o que no encaja fácilmente una entrada hacia una comunidad que aparentemente los va a aceptar, donde dicen, mira, tranquilo, si es que no encajas, te entendemos. No es que eres raro, no es que estás dañado, simplemente eres uno de nosotros. Y ellos dicen, ah, wow, qué bonito. Y entonces se empiezan a adaptar a las demandas de este grupo y se da lo que se da, ¿no? Pero en el fondo están buscando, o sea, siempre con todo esto se está buscando algo más allá de lo que es aparente. Entonces, yo creo que como psicólogos o como simplemente personas pensantes, tenemos que ver más allá de lo que está en la superficie y pensar qué está buscando la gente, qué está buscando, qué anhelo está buscando saciar, qué necesidad está buscando cumplir a través de estas conductas, de estas ideologías, pensamientos, etcétera. Ahora, si tenemos un hijo, un esposo que de repente dice, yo soy Terian, me identifico como perro, le debemos decir, oye, tienes que ir a terapia o aceptarle como eso, o cómo abordar aquello. A ver, definitivamente, aquí hay una confusión que creo que la gente tiene que entender, ¿no? La gente hoy en día dice mucho esto de, ama, si quieres amar, ama tal cual la persona es, o acepta tal cual la persona es. Y los padres pueden llegar a pensar eso también, de que para aceptar o amar tenemos que simplemente tolerar cualquier situación, pero eso es mentira, porque amar implica también que quieres que la persona que amas vaya hacia un buen lugar, crezca. No, si tú ves a un padre, por ejemplo, que tiene un hijo y el hijo está involucrado en drogas, dirías, qué raro un padre que dice que le ama, pero simplemente le deja ahí porque dice, es que le amo, tal cual es, así que le voy a dejar que se drogue. De Mm. misma manera, entonces, si es que si ves a tu hijo que está confundido, que está teniendo dificultades con su identidad, la idea no es que digas, ok, todo está bien, sino que lo abraces en eso, pero que sí lo impulses a crecer, a entender por qué es lo que le está pasando, qué está buscando en el fondo. Saber que el amor que le tienes es incondicional, pero que el hecho de que lo ames por quien es no implica que amas dónde está. Es decir, eso creo que es una distinción importante. Cuando tomas una persona, quieres que vaya hacia un buen lugar, no vas a simplemente aceptar que esté en un lugar de sufrimiento o de confusión. Entonces, frente a un niño que está ahí, creo que es importante demostrar amor y querer comprender y buscar ayuda. Si es que no saben los padres qué hacer, está bien. Tener ese reconocimiento de, tal vez yo no tengo las herramientas, voy a buscar a un profesional que esté equipado con el conocimiento y las herramientas para Claro. poder ayudar a mi hijo. Ahora, hablando de la lista de las redes sociales, porque si bien es un fenómeno que se habla desde los años 90, pero en este año al menos ha sido impresionante cómo la viralidad de las redes sociales, de estas tendencias, también impulsan esos comportamientos, ¿no? A su criterio, José, ¿cómo influyen las redes sociales de hoy en día, TikTok, Instagram, para estas tendencias, comportamientos, opciones? Bueno, yo creo que la gente
como mencionaba antes, busca pertenencia y las redes te demuestran muchas formas en las cuales supuestamente puedes pertenecer, modas que puedes seguir, tendencias que deberías adaptar y esta es una de ellas. Entonces también falta formación en los hogares, ¿no? Entonces como muchas veces los jóvenes salen al mundo sin tener un criterio claro de qué es verdadero, qué es racional, qué es bueno y entonces lo que ven en las redes se convierte en su guía, su mapa y entonces esa confusión creada, esa confusión junto a toda la, digamos, ola de sobreinformación que existe en las redes genera este tipo de confusiones donde dicen, ok, tal vez estoy tratando de encontrar quién soy, porque todos los humanos tenemos que encontrar quiénes somos, todos buscamos identidad, y como no tienen tal vez alguien que les ayudó a descubrir eso de una forma racional y sana, ven en redes y dicen, ok, tal vez por aquí sea. Y entonces, y además si es que tienen ya, si ya están cargando con muchos problemas psicológicos o luchas psicológicas, puede ser aún más seductor. Como digo, por ejemplo, digamos que están enfrentando este peso existencial de soy humano, implica muchas dificultades. Tal vez la solución es cambiar el tipo de ser que soy. O tal vez tengo un problema con mi cuerpo, eso es muy común. Rechazo mi cuerpo me hace sentir incómodo. Tal vez si es que pienso diferente sobre el tipo de ser que soy, eso me ayudará a reconciliarme con mi cuerpo de alguna manera. Pero eso no pasa, porque Claro. aparte de luchar contigo mismo, estás en lucha contra la realidad, estás en guerra contra la verdad. Entonces eso solo empeora el problema. En Impacto Informativo, Napoleón Santamaría, abogado tributarista, habla sobre las reformas al COTAT. Vamos con la nota. Mira, el país tiene que llevar adelante estos debates, estos diálogos, estas conversaciones para ser un mejor país. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que la ley busca es que alcaldes y prefectos, déjame darte los números, 24 prefecturas, 222 alcaldías, que son administradores y gestores de gasto público. ¿De cuánto? De cerca de 9.000 millones de dólares. No es que gasta, no es que a ellos les asignamos $100, $1.000, sino 9.000 millones por cada año. Si contamos que estos alcaldes y proyectos duran 4 años, esos administran mal contados 36.000 millones de dólares en sus 4 años de periodos. Para que los amigos que nos sigan, 36.000 millones es casi el 40 o 42% de deuda externa del Ecuador. Si no les Eso es un entregáramos, presupuesto anual de todo el Estado. es el presupuesto anual de todo un Estado, de Bueno, todo. ahora hay 4.000 millones más, son como 40.000 millones, pero Exacto. bueno, o sea, es una Pero, cantidad considerable. pero sí, bien las cifras, vamos con las cifras para que los amigos que nos escuchan digan, ¿y cuánto se le da? Miren, esta cantidad es importantísima. Tema uno. Tema dos, la discusión que se le plantea decir, vean señores, no gasten en gasto corriente. Vale la redundancia. ¿Qué es gasto corriente? Suspendan sueldos y salarios. ¿Pero por qué, Edgar? Porque los ciudadanos, el guayaquileño que nos escucha, el cuencano, el quiteño, el cayambeño, etcétera, sabe que los municipios generalmente, o en casi todos los casos, tienen pésimos servicios públicos, porque los funcionarios públicos, en su mayoría, excepto unos pocos que siempre se distinguen y son buenos, proveen un servicio de mala calidad. ¿Y por qué proveen un servicio de mala calidad? Porque no fueron competentes o personas capacitadas para ejercer esos trabajos. Fueron contratados por populismo, proselitismo o clientelismo político. Y aquí, digámoslo claramente, cuando llegó la alcaldía X de la ciudad de Quito, el partido 20, entonces incorporó 100 colaboradores del partido 20. Y luego entró la lista 27 y metió a otros. Y luego entró la 44 y así ha sido la historia. Es que no nos engañemos, la historia de un triste clientelismo político. Municipios convertidos en agencia de empleos de los partidos políticos de turno. Esta es la verdad. Ahora, ¿qué es que le estamos diciendo? Dejen de gastar esto, más bien hagan una reforma. Lo que dice el señor Pablo Bruno es que van a salir 5.000 funcionarios públicos. Señor Muñoz, entienda algo de administración pública. El problema del señor Muñoz es que él es un neciente, él no conoce administración pública. Si es que tenemos que cortar 5.000 funcionarios públicos, por cierto, muchos muy malos del municipio de Quito, para beneficiar a 2.8 millones de quiteños. Hay que hacerlo, pues, señor Muñoz y queridos amigos, es que esto es sencillo, para los que sí hemos vivido en la administración y sabemos cómo administrar, sabemos que a veces para conseguir grandes beneficios para las mayorías, hay que recortar sacrificio. Pero en este caso no es sacrificio, es recortar grasa excesiva en el municipio. Dos. Y tres, lo que le estamos haciendo es
Dejen de gastar en eso, oigan, y gasten en lo esencial de un municipio. Alcantarillado, agua potable, recolección de basura, vialidad, tránsito, protección del medio ambiente, reverdecimiento, manejo de desechos sólidos, o sea, lo estructural. Un Quito con mejor sistemas de transporte, con mejor sistemas de movilidad, con mejor sistema de tratamiento de aguas residuales, con mejor sistema. Es que le estamos diciendo lo obvio, la ley dice lo obvio. No les gusta, claro, porque se les recorta esta capacidad de maniobra para hacer lo que ellos han estado acostumbrados a hacer de los fondos municipales y de las prefecturas las cajas chicas de los partidos políticos para, insisto, mi querido Edgar, este clientelismo político. Bueno, pero habría que contextualizar un poco, Napoleón, Sí. porque hablamos de la eventual salida de 5.000 funcionarios públicos. O sea, el alcalde de Quito dice que van a salir 5.000 empleados del municipio de Quito, pero de un total de 22.000 empleados que tiene este GAT, el municipio de Quito, quizá uno de los más grandes de la República. Definitivamente el más grande. A ver, uno, lo que dice el señor Muñoz es una mentira más de las tantas que el señor Muñoz dice, pero lo dice porque él desconoce. Él realmente ignora lo que es la administración pública y dice cualquier disparate. Ahora dice que se van a ir 5.000 funcionarios públicos. Eso es mentira. Pero si fuera verdad, es una gran noticia para el municipio de Quito. El municipio de Quito tiene 10.700 funcionarios en la administración central y 12.040 funcionarios en las empresas públicas, 11 empresas públicas. Eso da un total de 22.076 funcionarios públicos. Oiga, comparémonos, muy bien, comparémonos con Guayaquil. Guayaquil, que también la capa central, o sea, todo el municipio de Guayaquil, más sus corporaciones y fundaciones, ellos no trabajan con empresas públicas, sino con corporaciones y fundaciones, suman 16.400 funcionarios públicos. Es decir, más de 6.000 funcionarios hay en exceso en Quito respecto de lo que es Guayaquil. Ojo, Guayaquil como una ciudad con 360.000 ciudadanos más que Quito. Quito bordea los 2.8 millones y Guayaquil ya golpea los 3.100.000. Entonces, claramente que si pasa eso, le hacemos un favor a la ciudad. O sea, el señor Muñoz sale a denostar la reforma por algo que la ciudad necesita hacer para mejorar. Tema 2. Dice, es que se va a quedar la ciudad sin educación. Mira, mi querido Adrián, otra falacia, otra mentira del señor Muñoz. Y te insisto porque él desconoce. ¿Cuántos colegios y unidades educativas tienen al regente del municipio? 10, incluido el Instituto de Capacitación Municipal, 10. ¿Cuánto les da? $726.000 en el año anterior. Ni siquiera $1.000.000, no, 726.000 a todos. Al Colegio Benalcázar, 45.000. Al Colegio Bernardo Madrid, 35.000. A la Unidad Educativa Osvaldo Loyola, 14.000. A la Julio Moreno, 39.000. $800 a la San Francisco de Quito, al Bicentenario 59 y así sucesivamente. ¿Cuánto es esto respecto del municipio? Se le asigna la educación, este señor nos dice, se va a quedar sin educación y le asigna una miseria. ¿Cuánto? 726.000. ¿Qué representa, Edgar y amigos? El 0.046%. O sea, ni siquiera el 1 por 10.000. Es el medio punto del 1 por 10.000% del presupuesto de Quito. Importante victoria. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. La sociedad civil ha logrado una importante victoria al haber forzado a Godoy a dejar la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Quienes se llevan el mérito de este logro son muchos periodistas, medios de comunicación y activistas políticos comprometidos con un Ecuador diferente. Godoy debió haber renunciado cuando se hizo pública la valiente denuncia del juez Serrano de cómo un funcionario de dicho organismo, cercano colaborador de Godoy, lo presionó para que sentencie en favor de un narcotraficante que era defendido nada menos que por la cónyuge del mencionado Godoy. A las pocas horas el país quedó estupefacto al constatar que el estudio jurídico al que estaba vinculado quien presidía el citado consejo se especializaba precisamente en defender narcotraficantes.
En muchas naciones semejante conflicto de intereses habría generado una respuesta contundente e inmediata por parte del Estado, pero no en el Ecuador. Y es que lo increíble de este episodio es que no hubo reacción de las instancias estatales, especialmente de las relacionadas con el sistema judicial. Todas se escondieron. Buena parte de los políticos guardó silencio durante la crisis, mientras que otros la usaron para ganar publicidad tratando de ocultar su rabo de paja. ¡Qué vergüenza! La mayoría se refugió en debates disque jurídicos. Nunca entendieron o quisieron entender que el problema no era de legalidad, sino de ética. Tal es nuestra decadencia política que la ética se ha convertido en una intrusa en el quehacer público. El concepto de conflicto de intereses, tan esencial para una democracia y tan indispensable en una economía moderna, no existe en el diccionario de la mayoría de nuestros líderes. No es una coincidencia que organismos internacionales sigan catalogando al Ecuador y en particular debido a su sistema judicial como un país altamente corrupto. Y es que este factor afecta a la inversión extranjera. La caída de Godoy es un ejemplo de cómo una sociedad civil organizada puede avanzar en la defensa de su institucionalidad. Cierto es que esta podría ser una victoria pírrica, que lo que nos espera quizás sea peor. La forma atropellada como se lo reemplazó no es un buen augurio, y que cambiar nombres no es la solución. Hay mucho de verdad en todo ello, pero la tarea de construir una judicatura independiente y profesional no es cosa fácil. En particular, cuando ello va en contravía de los intereses de una dirigencia que siempre ha visto en la justicia un simple escudo de impunidad y una espada de persecución. Muchos prefieren seguir con un sistema que les permita atropellar los derechos de las personas, sean empresarios, políticos o periodistas, que tener un sistema al servicio del Estado de Derecho. El Afair Godoy sacó también a la luz la pobreza de muchos profesionales del derecho. Es triste e indignante ver a tantos abogados y jueces convertidos en simples soldaditos de hojalata, marionetas de plastilina, gente sin valores, carentes de una elemental formación jurídica e ignorantes de la alta misión que ellos tienen en la sociedad. Urge que organizaciones civiles se sientan a debatir, evaluar y buscar salidas de esta crisis. La asistencia de expertos extranjeros es esencial. Ya sabemos que a muchos todo esto no les interesa, pero sí a nuestros hijos. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en diario El Universo. El primer ministro polaco Donald Tusk afirma que Varsovia se está preparando para minar su frontera oriental con Rusia con el fin de reforzar sus defensas en caso de amenaza. El país miembro de la OTAN abandonó oficialmente el viernes la Convención de Ottawa, que prohibía el uso de minas terrestres tras 14 años de participación. Polonia se unió a Finlandia, Ucrania y los 3 países bálticos para abandonar la Convención Internacional en agosto del año pasado, por temor a que sus países pudieran ser los próximos objetivos de Rusia en medio de su guerra contra Ucrania. Su salida les permitirá comenzar a minar de nuevo en un plazo de 48 horas para reforzar sus flancos orientales. El primer ministro polaco defendió la medida como esencial para la seguridad nacional, a pesar de las críticas planteadas sobre los peligros del uso de minas terrestres y su potencial para causar daños a la población civil. Las minas suelen colocarse en el suelo o bajo la superficie y se detonan cuando una persona o un vehículo las pisa. Las minas antipersonales se utilizaron ampliamente en Camboya, Angola y Bosnia y Herzegovina, y se sabe que causan sufrimiento a gran escala a la población civil. Las autoridades polacas afirman que tienen previsto introducirlas entre otros elementos defensivos que componen el escudo oriental, un sistema de fortificaciones mejoradas que Varsovia lleva construyendo desde 2024 en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió $10.000 millones de fondos del gobierno estadounidense para su nueva Junta de Paz en su inauguración. La Junta se centró inicialmente en la reconstrucción de Gaza, pero desde entonces ha ampliado su ámbito de actuación.
Trump no especificó en qué se utilizaría el dinero. La reunión inaugural, que reunió en Washington a unas 2 docenas de aliados de todo el mundo, se produjo en un momento de escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. But every dollar spent is an investment in stability and the hope of new and harmonious. It's a region that's so important, it's so vibrant, it's so incredible. The people are so incredible, but we want to have a harmonious Middle East. Trump puso en marcha la iniciativa después de que Estados Unidos, junto con Qatar y Egipto, mediaran en un alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre. La iniciativa ha suscitado críticas generalizadas por su carácter impreciso, en particular por cómo funcionaría junto con instituciones existentes como las Naciones Unidas o si podría competir con ellas. The United Nations will be, I think, is going to be much stronger. The Board of Peace is going to almost be looking over the United Nations and making sure it runs properly. La Junta de Paz también se centró en la creación de una fuerza internacional de estabilización. Varios países, entre ellos Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania, se comprometieron a enviar tropas como parte de la fuerza. Irán y Rusia han iniciado maniobras navales conjuntas en el Mar de Omán y el norte del Océano Índico. Los ejercicios comenzaron el jueves y llegan justo después de una nueva ronda de conversaciones entre Teherán y Washington en Ginebra. Aunque Irán habló de cauto optimismo, las tensiones en la región siguen siendo elevadas. A principios de esta semana, la Guardia Revolucionaria iraní realizó también ejercicios en el estrecho de Hormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Estados Unidos, por su parte, ha reforzado su presencia militar en la zona. El presidente Donald Trump ha desplegado un amplio grupo naval al que ha descrito como una armada. En este contexto, Irán ha vuelto a advertir que puede bloquear parcialmente el estrecho de Hormuz, aunque nunca lo ha cerrado por completo. El martes, Teherán anunció restricciones temporales del tráfico marítimo por razones de seguridad durante sus simulacros. Expertos señalan que cualquier movimiento en esta área aumenta los riesgos, ya que por ella pasan rutas energéticas esenciales. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un buen fin de semana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.